Muy buen día, mis queridos hermanos, una vez más reunidos ante la palabra de vida. El Logo se hizo carne, la palabra escrita nos ha quedado como muestra, como verdad, veracidad, evidencia de lo que la persona de Cristo es y lo que Él hizo. El título de esta prédica es: El santuario celestial es superior al santuario terrenal. En la prédica anterior, la parte A, podríamos decir, de Hebreos capítulo 9, versículo del 1 al 10, en realidad era ¿por qué el santuario del viejo pacto es inferior? Y di 5 razones en ese momento como para repasar, porque fue hecho o levantado, dirigido por manos humanas. Se usaron recursos materiales desde la creación. Era movible, o sea, de un lugar a otro se podía trasladar. Tenía que repararse. En ese aspecto era interesante porque debía repararse cuando algo estaba roto o en mal estado. Un cuarto aspecto importante y razón era que era inaccesible para todos o la mayoría, menos uno que era el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, según su oficio, como sumo sacerdote, interceder y hacer sacrificios por él y por el pueblo. Pero el quinto aspecto era importante, porque no podía limpiar o quitar la conciencia de pecado y cambiar la vida. Entonces tenía que hacerse de manera repetitiva, o tanto los sacrificios por la mañana como por las tardes, los sacerdotes en el lugar santo también tenían su parte, su oficio, lo que ejercían. Habían distintos sacrificios por cada uno de los pecados, pero eso tampoco podía quitar el pecado de las personas, solamente era algo momentáneo, porque esa palabra espiar, nosotros la tenemos en infinitivo, espiar, que es cubrir, y cada vez que se cometía un pecado, nuevamente se debía cubrir, y a través de la muerte o interviene un sacrificio de un inocente, un tercero, en lugar de la persona que ha cometido el pecado bajo el viejo pacto. Pero dijimos que el día de la expiación, el gran día de la expiación, una vez al año, cuando entraba el sumo sacerdote, había varios corderos, 2 machos cabríos, y sobre todo había uno que llevaba el pecado hacia el desierto de todo el pueblo y aún del sumo sacerdote, pero había un macho cabrío que era degollado y era muerto dentro, o sea, la sangre era llevada adentro, moría a favor de todos. Ese que es entregado tiene que ver con el tipo de lo que Cristo hizo hacia Dios. Los dos aspectos, tanto del que muere y la sangre es rociada para que Dios mismo dé un año de perdón en el gran día de la expiación, como aquel macho cabrío que es impuesta a sus manos y la transferencia legal, podríamos decir, de todo el pueblo, o el juicio que tenía que venir sobre el pueblo va sobre ese macho cabrío que es soltado para no volver jamás, representan a Cristo Jesús. Representan lo que Él hizo en su cuerpo, ofrenda y sacrificio, hacia Dios propicio, y reconciliar también al pueblo con Dios, porque el pueblo ha ofendido a Dios. Ahora, cuando hablamos que el santuario celestial es superior, el santuario es superior porque es celestial. Versículo 11 al 28 vamos a leer del capítulo 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan o a los que le esperan. Es interesante la traducción Reina Valera contemporánea como empieza el versículo 11. Pero Cristo vino ya. Cuando damos gracias al Señor por los méritos de Cristo, no tenemos otra cosa que rendirnos delante de Él. Las 5 razones por las que el santuario terrenal es inferior al santuario celestial, del capítulo 9, versículo 1 al 10, les dije que era terrenal, versículo 1, figura y sombra, versículo del 2 al 5, era inaccesible al pueblo, versículo 6 al 7, el versículo 8 muestra que era temporal, transitorio, y el versículo ya 9 y 10 del capítulo 9 dice que no podía limpiar de manera completa, porque fue algo externo, solo era purificación legal, hablando de la conciencia, no la podía quitar, lo que es en cuanto al pecado. Interesante. Ahora yo voy a presentar 5 razones por qué el santuario celestial es superior, no solamente es mejor, demostrando que es inferior. No estoy diciendo que es peor, ojo, Estamos hablando de que el santuario celestial. Primero, hay 5 razones muy importantes que la podemos ver en el versículo, por ejemplo, 11. Cristo vino ya, pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros. Bienes venideros, algo que ha de venir. Lo viejo caducó, lo viejo ha de desvanecerse. Deuteronomio 27:2 habla que revocarás, cuando Josué pasaba el Jordán, iba a revocar la ley, ¿sí? Las tablas y todo lo que estaba escrito, él las revocarás con cal. A través de la oración, la erosión, eso se empieza a desvanecer, a desgastar, dando a entender que el viejo pacto se iba a desvanecer. En el cumplimiento del tiempo, Cristo vino. Dios se hizo carne, Gálatas 4:4. Y entendemos que esa es la consumación del plan y la idea de Dios desde antes del tiempo, pero en la ejecución, cuando Dios lo quiso, en el tiempo oportuno, en el Cairo de Dios, en el Cronos, nacido de mujer y bajo la ley. Jesús nace bajo la ley. Él es el cumplimiento de todo, es la perfección. La obra está completa en él. Entonces es importante notar este aspecto, que es un santuario celestial según el versículo 11, porque nos dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Dijimos que en los primeros versículos que el primer santuario terrenal, el cual erigió Moisés, ustedes pueden ver Éxodo 35, van a encontrar a 2 personajes interesantes, cuando erigieron el tabernáculo, cuando levantaron el tabernáculo.
Bezalel y Aholiab, dos personas con toda la ciencia y artes. Dios los llenó de su Espíritu Santo para poder hacer eso. Usar los materiales adecuados para que todo lo que Dios le mostró a Moisés, acuérdense que el tabernáculo terrenal era réplica, era sombra, era tipo, era figura del verdadero que es el celestial. Primera razón importante porque el santuario celestial es superior. No solamente es un santuario celestial, sino que en el nuevo pacto no necesitamos un modelo como en el viejo pacto. Entiéndase el nuevo pacto porque a veces los hermanos tienen la confusión de tomar ese nuevo pacto sin darse cuenta que a los que le está hablando son judíos cristianos. Ellos sí tenían un viejo pacto para poder entrar en las promesas nuevas de los bienes venideros ya en Cristo, las bases dadas. Nosotros no teníamos un viejo pacto. Nosotros estábamos bajo la ley del pecado y en todo caso en Adán. Y somos participantes de esta gracia solamente por fe. Tenemos el nuevo nacimiento y el perdón de pecados solamente por gracia. El momento que se produjo la fe en nuestras vidas, hemos creído en Cristo, aceptado al Señor, recibido la salvación como ustedes quieran. Lo que yo sé que dice, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todo aquel que en él cree, les dio la potestad, el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Y el que cree porque lo recibió. Es más que obvio. Entonces nosotros entendemos que los destinatarios son judíos cristianos, estaban tentados a volver a la ley de Moisés y el autor les dice, miren que Cristo es superior a todos, ángeles, profetas, a Moisés, a Aarón, y ahora dice, miren que la persona de Cristo no solamente es superior, sino que según el orden de él es superior aún al de Aarón. Aarón era un sacerdote que era débil, bajo un ministerio terrenal, temporal y transitorio. Cristo es superior aún en su orden, según el orden de Melquisedec, no el orden levítico. Y expliqué esto, que el sacerdote venía del orden de Leví, de la familia de Aarón, y nunca un rey era sacerdote. Jesús es rey y sacerdote. Entonces vamos a ver una connotación importantísima, un santuario celestial, que es la realidad misma, que es el verdadero, y las figuras es una réplica de lo que está en el cielo. Primer punto importante. Segundo, la sangre. Vamos a ver el versículo 12 al 15 inclusive. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los machos cabríos, los corderos, los animales que morían en lugar de las víctimas, no podían quitar el pecado de las personas. Jesús entró no con sangre ajena. Aún el sumo sacerdote en el viejo pacto tenía que entrar con sangre ajena, porque él necesitaba estar o su pecado expiado, porque también estaba sujeto a debilidad y era pecador. En cambio, la sangre de Cristo es eficaz para quitar el pecado. Llega al propósito, a la meta, lo realiza y transforma nuestros corazones y nuestras vidas. Transformó los corazones y las vidas de estos cristianos que habían creído, pero la persecución fue tanta que el autor se anima a decirle, ¿no se dan cuenta que ya en el santuario ha entrado Cristo como precursor? Se lo dice en Hebreos 6:19. Que nuestra esperanza esté anclada allá arriba en el lugar santo. Porque si ustedes vuelven atrás y retroceden, son sombras y figuras. El sacrificio fue realizado una vez. Los sacrificios de los corderos y macho cabrío se tenían que hacer siempre. En cada momento. Y aún en el lugar y en el día de la expiación se tenía que hacer cada año para la prórroga del perdón, que aún tampoco podía quitar el pecado, sino solamente cubría. Hay contrastes importantes, lo podemos notar, por ejemplo, en Juan 1:29 el profeta Juan el Bautista justamente dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ahí tenemos la segunda razón que estoy hablando. Es eficaz para quitar el pecado y cambiar el corazón. Quita el pecado del mundo. Entonces, el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios de animales. Primer punto. La sangre de Cristo quita los pecados, hermanos. Ha perdonado todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. La sangre de Cristo, le está hablando el autor que cuando ellos fueron iluminados, gustaron del Dios celestial, los poderes venideros, ellos ya habían creído, ya existía la salvación. No descuiden la salvación. Hay 5 advertencias importantes. En Hebreo 2, Hebreo 3, Hebreo 6, Hebreo 10 y Hebreo 12. No vuelvan atrás. Esto no agrada a Dios. Sigan adelante. Cristo combatió hasta la sangre.
Combatió con su cuerpo hasta la muerte, derramando su sangre. Segundo punto importante, hablando de que es eficaz para quitar el pecado. Ustedes van a notar que el versículo 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Conciencia es la palabra clave. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre de los machos cabríos, de los corderos, era para purificar la carne, por ese momento, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Vamos de vuelta. Primero, dijimos que el santuario celestial. Segundo, es eficaz para quitar el pecado y cambiar el corazón. La sangre de los machos cabríos no podía quitar el pecado, ni podía limpiar la conciencia una vez para siempre. Volvían a pecar y venía la memoria de vuelta del pecado. Eso era así. Entonces vemos que la limpieza de la conciencia es superior también a la limpieza ceremonial, porque la limpieza que se obtenía en el viejo pacto a través de los sacrificios animales es una limpieza ceremonial, pero lo debían volver a hacer cuando pecaban. Sin embargo, la limpieza del sacrificio de Cristo no es de machos, cabríos ni de cordero, sino que puede limpiar nuestra conciencia. Segundo aspecto importante o contraste dentro de lo que es eficaz. Y puede cambiar el corazón. La limpieza por medio de los sacrificios era ceremonial, exterior y no cambiaba el corazón. La limpieza por medio de la sangre de Cristo es interna, transforma las vidas, limpia y cambia el corazón. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3, habla. Vamos a leerlo. El apóstol Pablo se dirige en este sentido. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, versículo del 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos acaso que presentarles a ustedes o pedir a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros, carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo y no en tablas de piedra, sino las tablas de corazones que sienten. Impresionante. El Espíritu Santo ha circuncidado el corazón, tanto del judío que tenía la ley de Moisés, como el gentil que no tenía la ley de Moisés, pero tenía la ley de la conciencia que lo llevaba también a perdición. El Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros. El Espíritu Santo ha hecho una obra en estos hermanos cristianos, eran judíos, era segunda generación, no habían visto a Dios hecho carne, pero este autor también se pone en medio del grupo de la familia de la fe. Sigamos, perseveremos, tomemos en cuenta, consideremos al Señor, acerquémonos, mantengamos, todo el tiempo se coloca dentro. No veo a ninguno de los apóstoles tampoco, como primera de Juan, que salga de la familia de la fe. Amados hermanos, le habla con un gesto cariñoso y de pastor, ahí dice, hermanos, acerquémonos, ¿sí? Confesemos, tengamos comunión, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, la sangre de los machos cabríos vemos que no podía limpiar la conciencia. Tampoco podía cambiar el corazón, Tercer punto importante es que las bendiciones eternas son superiores a las bendiciones temporales. Fíjense que el versículo 15, por ejemplo, dice, así que, ¿por qué mediador de un nuevo pacto? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el viejo pacto o primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así como las bendiciones, así son las promesas, son eternas para el que cree. Vamos de vuelta. La bendición de estar en este sacrificio y en este santuario celestial, que es superior, tiene que ver porque Cristo está, miren, pero estando ya presente Cristo, no perdamos de vista esto. Este es el gran sumo sacerdote por excelencia. Este es el que hizo el sacrificio completo, perfecto, no entró con sangre ajena, puede limpiar la conciencia y cambiar el corazón. Tengamos y consideremos a Cristo. Él es superior, el santuario es superior porque Él está. Ahora, esta palabra me llevó mucho a estudiar testador, testamento, si es el mediador, si es el que hace el pacto. Bueno, tenemos que considerar esto. Dios el Padre el que manda a Cristo, lo vemos a través de las Escrituras. Jesucristo da su vida
por amor a sus ovejas. Yo mismo pongo mi vida, Juan 10:11, Juan 10:17-18, y la vuelvo a tomar. Pero cuando habla de testador, sabemos que habla también de pacto, diateque, berit, cortar, un pacto, habla del viejo pacto. Solamente que cuando Cristo es testador, es necesario que entendamos que Él muere para Él mismo dar la herencia. Si el testador no muere, no hay herencia. Y lo que está hablando en el contexto, está hablando que los que reciben la herencia, Él mismo la administra. Sin dejar de ser, escuchen bien, el mediador del nuevo pacto. Porque el judío tenía que esperar el pacto incondicional de Jeremías 31, 33 en adelante. Sin embargo, todavía ese pacto no vino y vendrá la segunda venida literal a la tierra. Pero estos judíos, esta manada pequeña, estos judíos que habían creído, este remanente escogido por gracia, el Israel de Dios, ya estaba participando de esas bendiciones que Israel como pueblo nacional hacia una tierra prometida, el milenio, todavía no se realizaron, sino que de lejos estaban saludando, ¿no? Pero ellos sí estaban siendo partícipes, igual que los apóstoles, igual que los judíos de Hechos 2, a los cuales Pedro le predica. No entendían la gracia hacia los gentiles. El Señor nos tenía también en sus planes. Primer punto importante, las bendiciones eternas son superiores a las bendiciones temporales. ¿Saben por qué? Porque bajo el viejo pacto las bendiciones estaban condicionadas. La lluvia, ¿sí? Si ellos no honraban a Dios, mandaba sequía. La cosecha, la provisión y todo lo demás, ¿cómo? Y de acuerdo o que se conformen a lo que Dios había establecido. Las bendiciones iban a venir solamente si ellos obedecían. Si no obedecían, Dios no estaba obligado a bendecirlos. Entonces entendemos que las bendiciones en Cristo, de los bienes venideros, son mucho más. Son superiores, son eternas y no son temporales. ¿Qué les parece? No solamente el saber que creemos en Cristo y tenemos vida eterna, sino que las promesas nos han alcanzado en Cristo. Ahí tenemos 3 puntos importantes. No solamente la lluvia, los cultivos, ganado, sino la protección también ante los enemigos y las enfermedades. Eso es un punto importante. Quiero dar un cuarto punto, un cuarto aspecto importante sobre cuarta razón. Primera razón, el santuario celestial. Segunda razón, tiene que ver con que es eficaz para quitar el pecado. Tercera razón, dijimos que las bendiciones, tanto eternas, que son eternas, y las promesas también en él. Cuarto punto importante. O tercero también podría hacerse. Su ministerio se basa en un sacrificio totalmente costoso, porque el versículo ya desde el 16, inclusive al 23, lo voy a leer de vuelta, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Estamos hablando de Cristo, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si el testador vive, el testamento no tiene sentido, porque vive el testador. El testador tiene autoridad de dejar la herencia. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Esto hay que hacer una alusión de qué está hablando. Cuando le fue dada la ley a Moisés en Éxodo 20, no empieza a tener fuerza la ley hasta que fue ratificada con sangre en Éxodo 24. Todo era purificado con sangre. Entonces entendemos que necesitaba sangre. Este testamento está bajo el sacrificio de Cristo. Este nuevo pacto está bajo las bases de que Cristo tiene que dar su sangre. No puede haber heredad y redimidos sin sangre. Increíble. Es magnífica la palabra del Señor. Colosal. No hay heredad si no muere o interviene la muerte del testador. ¿Y quién es ese? Cristo. No solamente el testador es el mediador del nuevo pacto, porque antes Dios dio a la ley por medio de Moisés, ahora la da por medio de Cristo. Aarón es representante entre Dios y los hombres como mediador pero imperfecto. Cristo es mediador entre Dios y los hombres como el sumo sacerdote perfecto. Es el sacrificio y intercede por nosotros. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, los que le dije. Éxodo 24, lo pueden leer. Diciendo, está la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también la sangre
con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. O sea que no quedó nada sin rociar, todo el tabernáculo. Aún todo aquello que era transitorio y temporal lo roció con sangre. Era figura y tipo del santuario celestial. ¿Por qué el santuario celestial es superior? Primero, porque es celestial. Segundo, porque es eficaz para quitar el pecado y cambiar el corazón. Tercero, porque el ministerio de Cristo, como dije recién, se basa sobre un sacrificio costoso. El testador muere para dejar la herencia. La palabra pacto se refiere a un testamento. Para que los herederos reciban la herencia, tiene que morir el testador. Después de morir, otros tienen que administrar el testamento. No somos salvos sin su sangre. El versículo 23, tal vez difícil de estudio, pero dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas mismas, celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto. Pudiese ser, estaba buscando, estudiando esta palabra, pero podía significar la purificación de los santos que ya están en el cielo. Otra cosa no sabría decirles. El versículo 24 nos va a hablar de la cuarta razón. La tercera, que el ministerio de Jesús se basa sobre un sacrificio costoso. La cuarta razón, por qué es superior, es una figura verdadera de las cosas celestiales. Fíjense, porque no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tengan cuidado del tiempo, para presentarse ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si está hablando del tiempo presente, versículo 24 está hablando presente. Ahora le está oficiando. Acuérdense, tres palabras importantes. Presentarse. La otra palabra que la podemos ver en el 26. Se presentó. Y el versículo 28, aparecerá. Tres palabras mantengan en su mente. Presentarse, presentó y aparecerá. Bien. Cuarta razón, es una figura verdadera de las cosas celestiales, versículo 24. Y quiero dar unos detalles históricos, que es interesante. El santuario del nuevo pacto que está en el cielo es real y verdadero. El otro es réplica, ¿sí? El santuario del Antiguo Testamento es réplica, ¿no? Del Antiguo Pacto era figura, obvio. Y era copia del verdadero. Dios le dijo, haz esto que te mostré. Y Moisés hizo todo eso con toda la gente. Dios ordenó personas idóneas, fueron llenos del Espíritu Santo para hacer toda arte y obra. El Espíritu Santo no moraba en esa dispensación en el corazón. Por eso el Espíritu Santo vino después a circuncidar el corazón. Interesante. Porque la sangre de los machos cabríos y los corderos no podían quitar la culpa del pecado. Hoy no solamente el Señor quitó la culpa del pecado, sino la muerte. No hay condenación para el que está en Cristo. Y el pecado no se enseñorea de nosotros. Historia del santuario judío. Interesante. Ustedes agarran Éxodo 25 y van a ver Éxodo 25 del tabernáculo que levantó en el desierto. El templo edificado por Salomón. Primera de Reyes 6. El templo destruido. Estamos hablando del mismo, por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Segunda de Crónica 36 del 17 al 21. El templo reedificado. La historia muy conocida. Esdras, capítulo del 1 al 10. Todo Esdras tienen que leer. Y el templo destruido por Roma, lo que Jesús profetiza, más que profetizar, decreta en el año 70, ¿se acuerdan? No quedará piedra sobre piedra. Estamos hablando del mismo santuario judío. El santuario celestial es permanente y es para siempre. Quinto punto para terminar. Quinta razón de por qué el santuario celestial es superior. Porque se centra en un sacrificio completo, eterno y permanente. Perfecto. No solamente sin detalle, sin mancha. Nada. Ni un ápice de error, porque es la persona de Cristo. Vamos a leer los versículos 24 al 28 para terminar. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Presentarse es la palabra clave. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Explica que el sumo sacerdote entraba cada año, Cristo una sola vez. Ahí tenemos un contraste interesante. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, a la consumación de los siglos, se presentó. ¿Cuándo se presentó? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Tengan cuidado con eso, se presentó. Está hablando de la cruz. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, le está hablando a cristianos que ya habían conocido al Señor. Así también, para el cristiano no hay condenación. Está el tribunal de Cristo, el Bimá, donde daremos cuenta. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que creen en Él.
Los pecados de muchos, ¿quiénes son? Todos los que creen en Él. Porque Él es la propiciación por todos los pecados del mundo potencialmente, pero mayormente de los que creen. Él es el Salvador de todos los hombres, pero especialmente de los que creen. Los que creen han sido purificados con su sangre. En la cruz han sido justificados. Estamos siendo limpios del poder aún del pecado, porque seguimos estando en esta mortaja de muerte. Y seremos limpios, liberados totalmente, más que limpios, de la presencia misma del pecado cuando nos encontremos con Él. Sea que muramos o vivamos, somos de Cristo. Él entró no con sangre ajena, una sola vez para siempre. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado o quitar de en medio el pecado. En el 9:26 habla del tiempo presente, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cuándo lo vemos esto? Romanos 8:34. Él intercede por nosotros. Están los tres tiempos de la obra perfecta de Cristo. Cualquier cosa que vos no entiendas, yo no entiendo, debemos ir a la Escritura para que ella pueda empezar a llenar todo lo que para nosotros es incomprensible. Cuando a veces nuestro corazón o nuestros pensamientos quieren cavilar eso y hacer cosas acá adentro, diciendo, pero ¿será que es así o así? Más grande que nuestro corazón y nuestros pensamientos es Dios. La obra de Cristo es tan grande que a veces queremos explicarla con nuestras palabras, cuando debemos creerla y obedecer a nuestro Señor en su palabra. Y cuando hemos pecado, alguna caída literal, algún pecado que tengamos, confesarlo, porque hay alguien que sigue vivo en el cielo. Es Cristo. El que venció la muerte, el que tiene el imperio, ahora tiene la potestad. Ya no hay imperio de la muerte que vaya contra él. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque Él es la roca. La iglesia es inmortal. Aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Le está no solamente cerciorando, sino dando ánimo a los hermanos y aliento que sigan adelante, que no retrocedan, que el Señor ya está arriba, que Él ya venció a la muerte, que está animando. Por eso los héroes de la fe que están animando con el ejemplo que dieron. ¿Cuánto más Cristo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y de cruz? Que hay galardón y hay recompensa para el que sigue. No se desmayen, no desmayen en el camino. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Versículo 26, el tiempo es pasado. Versículo 24 dice, para presentarse ahora, intercediendo. Versículo 24, ahora, intercede por nosotros y sigue haciéndolo hasta que nos encontremos con Él. Versículo 26 habla de que se presentó una vez. ¿Cuándo se presentó con relación al pecado? Cuando Él vino a la cruz. Y versículo 28 dice que aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado. Esta palabra los reformadores protestantes, justamente mañana se cumple, la toman mal, porque piensan que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, la segunda venida literal a la tierra. No. Le está hablando a cristiano, le está hablando que el cristiano no tiene juicio, el cristiano va a dar cuenta por sus obras, sino que está metido en la obra de Cristo. ¿Quién quita el pecado? El cristiano no va a condenación, el cristiano será juzgado conforme a sus obras, pero no su persona. Y si bien es verdad que la iglesia es arrebatada, obviamente, antes, y Jesús viene en su segunda venida literal a la tierra, obviamente que vendrá sin relación al pecado. Porque los redimidos ya son redimidos porque han creído y están unidos al Redentor. Pero las bendiciones, la riqueza de la gracia que están en Cristo es solamente para su iglesia. Acá no me está hablando ni Israel ni las naciones después que la iglesia sea arrebatada. Está hablando cristianos en una dispensación donde ya habían creído en Cristo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Las personas que no creen en Cristo siguen muertas en sus pecados. Cristo murió por todos, pero las personas que no creen en su sacrificio, que es perfecto y es completo, algunos, aunque crean en Cristo, piensan que tienen que hacer ciertas obras para completar algo o para alcanzar alguna forma de justificarse, algún mérito. ¡Qué error tan grande! Entra Cristo en el santuario celestial para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 24. Se presentó, versículo 26. Él se presentó, es pasado. Y el futuro aparecerá por segunda vez. Versículo 28 del capítulo 9.
Para terminar voy a dar algunos contrastes interesantes sobre lo que es el viejo pacto y el nuevo pacto. Primero, el viejo pacto había sacrificios repetitivos o repetidos. La sangre de otros cubría solamente el pecado, era para Israel solamente. Entró y salió del lugar santísimo haciendo mención del sumo sacerdote. Salió para bendecir al pueblo cuando Dios otorgaba el año de perdón. Miren lo que es el nuevo pacto y bajo las bases de Cristo Jesús. Es un sacrificio una vez y para siempre. No es la sangre de otros, es la sangre de Cristo. No cubre el pecado, quita el pecado. No es para Israel solamente, es para todos los pecadores. Los que creen se benefician. Entró y salió del lugar santísimo. Así como entraba el sumo sacerdote, tenía que salir. Siempre que no se jactase, siempre que se sujete y reconozca su debilidad, que era hombre, porque si no moría adentro. Cristo entró al cielo y se quedó allí. Y ahí está Él. Salió para bendecir al pueblo porque Dios había otorgado un día más de perdón, según Levítico 16, el Yom Kippur para el judío. Vendrá para llevar a su pueblo al cielo. ¿Escucharon? Salió para bendecir al pueblo. Él ya nos bendijo en Cristo. Efesios 1:3. Las bendiciones espirituales están en Cristo. Fuimos elegidos por el Padre, purificados, rescatados por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Nos vendrá a buscar. Cristo es la cabeza. Cristo es el buen pastor. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Dios Padre, te alabamos.